la recompensa. Hablábamos la semana pasada, hermano, o la otra vez, de la importancia que Nabucodonosor tenía, hermanos, para poder saber, hermanos, a totalidad lo que él había soñado. Y no solamente saber el sueño, como se lo preguntó a los sabios, sino su interpretación. Hermano, obviamente, acá vemos la necesidad de Nabucodonosor de querer saber que él quiere otorgar recompensas, hermano, para aquellos que le den el sueño y la interpretación misma del sueño. Y es acá, hermano, donde podemos ver que Nabucodonosor no tenía necesidad de ofrecer premios, dones, regalos, hermanos, a estos hombres. ¿Por qué? Porque para eso estaban ellos, para poder dar cualquier cosa oculta, hermanos, al rey. Pero viene Nabucodonosor, hermanos, que tanto le urgía saber la explicación del sueño, que empieza a ofrecer, hermanos y hermanas, dones, hermanos, y favores. Favores es, hermano, hallar el favor del rey. En cualquier necesidad, no duden en llegar a mí, que yo les voy a ayudar. Ese es el favor. Y Nabucodonosor se está ofreciendo. Y mencionábamos la otra vez que posiblemente ya Nabucodonosor sabía el sueño, pero no sabía la interpretación. Y es acá, hermanos, donde él quiere que le den, hermanos, su debida interpretación y que le hagan recordar el sueño, para que no le den inventos, para que no le den mentiras. Él está ofreciendo, hermanos y hermanas, gestos, hermanos y hermanas, para estas personas, para los sabios, hermanos de los ancianos, hermanos que estaban para poder atender cualquier demanda que el mismo rey les pidiese. Ahora, lo interesante de acá es que él se está ofreciendo a dar dones. Y quiero ir un poco más atrás de la Biblia, donde el pueblo de Israel era amedrentado por un hombre, hermanos, cuya estatura era mayor que las demás. Su nombre, Goliat. Nadie, hermanos, podía atravesar la línea que habían establecido los filisteos, porque el que atravesase esa línea, hermanos, era el que habría de enfrentar al gigante. Y viene Saúl, que era el que tenía que estar al frente. Hermanos, era el primer cobarde, hermanos, que estaba juntamente con todos los hombres de guerra de parte del pueblo de Israel. Entonces, viene Saúl y empieza a ofrecer regalos también. Hermano, de aquel que tuviera el valor de pelear y vencer al gigante, habría de recibir una recompensa. Y la verdad, hermanos, que era una recompensa también de un rey. Al parecer, los reyes en aquellos tiempos tenían, hermanos, el con favorecerse de su puesto para hallar diferentes galardones para aquellos que podían ayudarles en un momento de dificultad. Usted conoce la historia y usted sabe que David, hermano, es el que toma la iniciativa y pregunta qué dará el rey para aquel que pueda vencer al gigante. Y es ahí, hermano, donde Saúl empieza a mencionar los favores que habrá de obtener. Claro,
dice cuando venza al gigante. Y bueno, David, muy parecidos los nombres. David, usted sabe de que derrotó al gigante, a Goliat. Pero de esa derrota de David, le entró un celo a Saúl. Y ustedes saben que hay una alabanza que dice: Saúl mató a los 1000, pero David a sus 10,000. Y la gente lo cantaba y lo entonaba. Hermanos, y ya David ya no era aquel niño, aquel jovencito, hermanos, que estaba sobre las montañas cuidando a las ovejas de su padre. Ya era un joven que estaba, hermanos y hermanas, a la casa del rey, que también, hermanos, tuvo la oportunidad de ser esposo de la hija del rey. Entonces, los favores. El otro que encontramos favores, hermanos y hermanas, es en José. José, usted se recordará que de igual manera, así como Daniel, Faraón, hermanos y hermanas, fue turbido por un sueño. Hermano, y José también recibió el mismo favor de Dios para poder, hermanos y hermanas, dar el sueño a Faraón en aquel tiempo. Y ustedes saben y entienden la historia de que Dios exaltó la fidelidad de José. Dios, oiga bien, Dios exaltó a David. Pero ¿qué fue lo que Dios exaltó de David? Que era conforme al corazón de Dios. Hermano, y es acá donde vemos también que Dios recompensa. Amén. Que Dios recompensa. Porque, hermanos, Él es rey también. Él es rey. Entonces, volvamos a Nabucodonosor 2:6. Donde Nabucodonosor está diciendo: si me mostrares el sueño y su interpretación, lo voy a leer en la versión NBI. La versión NBI dice: porque si me dicen lo que soñé y me explican, dice, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Es lo que está diciendo Nabucodonosor. Si me muestran el sueño y me lo explican, yo les voy a dar regalos y recompensas con muchos honores. Ahora bien, era un incentivo, hermanos y hermanas, para aquellos hombres sabios caldeos en Babilonia. Era un incentivo. Por ejemplo, hermanos, alguien tiene un incentivo y le dice: mire, si usted me trabaja día sábado, se lo vamos a pagar doble. Es un incentivo. O a veces a los hijos se les dice: hijo, si me saca buenas notas en este trimestre, le voy a comprar un par de zapatos nuevos. Es un incentivo. Entonces, acá el rey está dando un incentivo para que ellos, hermanos, le den el sueño y la interpretación misma del sueño. No solamente la interpretación, porque la interpretación, ya lo mencionaba la otra vez, podrían darle mentiras. Venía escuchando hoy, hermanos, sobre los dones. Creo que estamos en 1 Corintios 12. Están cerca de los dones espirituales que el apóstol Pablo habla, y habla de las interpretaciones de los que hablan en lenguas, hermanos, que los que se edifican. Bueno, es un tema muy extenso, pero me venía digeriendo, hermanos, todo lo que el hermano explicaba. La iglesia también, por eso lo menciono, la iglesia también ha recibido dones, ha recibido regalos de parte de Dios. Ahora, ¿a quiénes les da Dios esos dones y esos regalos? No se los va a dar a cualquiera, hermanos. Oiga bien esto, no se los va a dar a cualquiera. Los dones y los favores de Dios no se ganan con tener cuello. Los dones y los favores de Dios, o las recompensas de Dios, no se obtienen, hermanos y hermanas, por algún mérito propio,
sino que algo que Dios ve y recompensa es lo que David hizo, que era conforme al corazón de Dios. Lo que Dios hizo con José era conforme a la fidelidad. Hablo de fidelidad de José, que se guardó. Usted sabe muy bien por qué. Cuando la esposa, hermanos, de aquel hombre egipcio, hermanos y hermanas, se quiso acostar con él, hermanos, se negó, porque no quiso, hermanos y hermanas, traicionar o serle infiel a Dios. También hallamos en la parábola de los talentos lo que Dios da, hermano, al siervo fiel, siervo, hermanos y hermanas, fiel, no inútil, como alguien lo dijo, sino al siervo fiel que se le dio 5 talentos y hizo 5 más. Ese es el siervo fiel. El que tenía 2 talentos y hizo 2 más, ese es el siervo fiel. Entonces, hermanos, Eliseo y la fidelidad en el servicio hacia Dios, o sea, Dios, hermanos, déjenme decirle en esta noche, Dios recompensó a todos estos hombres, hermanos, escritos, plasmados en la Biblia, por su alto trabajo y amor hacia Dios. Ahora, para que Dios dé dones, hermanos y hermanas, tiene que haber una fidelidad en nuestras vidas. Para que Dios nos dé de su recompensa, hay un cántico que dice, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Entonces, vea, hay recompensas de parte de Dios. Y por eso me he querido detener acá. La Biblia dice que si vuestros padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, aquí dice la Biblia, ¿cuánto no más nuestro Padre que está en los cielos nos dará las cosas que usted y yo hoy le pidamos? Hermano, esto me lo está dando Dios, porque esto no lo he escrito ni lo pensé decir, sino que es Dios quien, hermanos, le pone la continuidad para hablar de la palabra. Entonces, veamos este punto. Si Nabucodonosor, siendo un hombre malo, perverso, conquistador, sanguíneo, prepotente, blasfemo, adorador de otros dioses, él está diciendo, si me dan el sueño y la interpretación, yo les voy a dar dones, les voy a dar mucha honra a ustedes acá en mi reinado. Ahora, si eso lo hace Nabucodonosor, si los hombres saben dar buenas dádivas, ya le decía el pastor anoche, hay asilos que llevan nombres de personas millonarias. ¿Sí? Hay asilos, lugares que llevan nombres de personas ricas, hermanos. Jamás va a aparecer el nombre de nosotros plasmado en un asilo. Tal vez a lo mucho lleguemos a la tumba. Y Mario Durán, que murió y que Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces, los hombres saben dar buenas dádivas, pero ¿cuánto no más Dios? Ahora, quiero llegar a eso. La recompensa que Dios da a aquellos que son fieles, como José. Hay aquellos que tienen conforme al corazón de Dios, como David. Y aquellos que trabajan lo que Dios les da y duplican los talentos. Se me venía alguien más por la memoria, pero ya me olvidó. Entonces, veamos la Biblia, vamos a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a dar una buena serie de versículos. Hermano, en esta noche, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 12. Verso 4 en adelante, cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tienen? Dice la Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo, repartiendo a cada uno en particular como el que quiere. Ve aquí, Dios da de sus dones, de su Espíritu. Hermano, Él da recompensas a la iglesia. Él da regalos al creyente. Hermano, a aquellos que, hermanos, determinan servirle a Él, Dios los honra. Por eso la Biblia dice que Dios honra ¿a quiénes? A quienes le honran. Vamos a la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4:11. Dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea cómo Dios da, ve esto. Dios da los dones, los talentos, Dios da los ministerios. No queda duda de eso. Pero ¿para qué los da Dios? Para edificación de su iglesia. Para que la iglesia sea edificada, no destruida. Para que la iglesia, hermano, llegue a la unidad. O sea, vea esto, para que todos lleguemos al mismo conocimiento. Es lo que quiere decir la Biblia. Para que todos estemos en un mismo pensar, como lo tenía la iglesia primitiva. Ese es el propósito de los dones que Dios da a la iglesia. Hermanos, los da para que nos edifiquemos los unos por los otros. Los da, hermanos y hermanas, no mereciéndolo, pero Él nos da de su gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe, hermanos y hermanas. Lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Es porque Dios ha visto algo especial en su vida. Y no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios, hermanos y hermanas, quien tiene misericordia. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta noche, hermano. No hay duda que Él ha tenido misericordia de nosotros y no lo merecíamos. Si hay personas mejores, hay personas con más, hermanos, oratoria, hermanos, personas con mayor capacidad, personas, hermanos, con mejor, hermanos, conocimiento, pero a Dios le ha placido escogernos antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dice Pedro en su carta, capítulo 4, verso 10, primera de Pedro, al final, dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido. Dice acá Pedro, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a otros, seguro que lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué les iba a servir? Imagínense aquellos astrólogos, aquellos magos, aquellos ancianos, si ellos hubieran dado la interpretación, hermano, hubieran obtenido todos los favores de parte del rey.
Pero como no, más adelante ustedes vamos a estudiar de que no, ningún humano, dicen ellos, más adelante, puede hacer estas cosas, sino solo los dioses. Pero hermano, para Dios no hay nada imposible. Entonces, la recompensa, hermano, se da a aquellos que se esfuerzan, repito, y se entregan al Señor. Veamos más Biblia. Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a la Biblia. Versículo 12. Dice la Biblia, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. ¿De quién? De la iglesia. Ustedes que procuran los dones, dice Pablo acá, háganlo, y que abunde, pero para edificar al hermano que está a la par, para edificar el cuerpo de Cristo. Hermano, y eso es lo que ni los astrólogos, ni los magos, ni los ancianos pudieron hacer con Nabucodonosor. Repito, si hubieran hecho lo que él les pedía, hermano, lo hubieran tenido todo. Pero más adelante vamos a estudiar de que el final de ellos, hermano, habría de ser, hermanos, muy crítico. Pero Dios siempre interviene, hermano, para poder ayudar a otros. Veamos lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 15, 5:15 de Romanos. Romanos 5:15. Dice la Biblia, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es maravilloso lo que Dios da, hermano, a nuestra vida, las recompensas que Dios da. Hermanos, dones, regalos, capacidades, ¿sí? Que Dios da a nosotros, da a su iglesia. Y cada quien habrá de administrar para edificación de la iglesia. El propósito de Dios es que nos edifiquemos. El propósito de Dios es que nos amemos. El propósito de Dios es, hermanos, que juntos crezcamos en armonía, llegando a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. La recompensa que Dios tiene para nosotros, hermanos, acá, Él los ha recompensado, porque dice la Biblia que desde el momento que usted y yo creímos, fuimos sellados. Recibimos las arras, las primicias del Espíritu. Y al recibirla al Espíritu, viene Dios y luego añade los dones. Hermano, para cada miembro del cuerpo de Cristo en esta tierra. Por eso algunos podemos consolarnos, otros podemos animarnos, otros aportan dando, hermanos, de lo que Dios les da. Otros lo hacen, hermanos y hermanas, llevando ministerios de intercesión. Diferentes ministerios, hermanos y hermanas, pero como decía Pablo, el mismo Espíritu es, el mismo Cristo es, el mismo Dios hace todas las cosas. Y eso es lo que uno debe de analizar y entender y aprender. Le pregunto en esta noche, ¿qué recompensa cree que hemos recibido de parte de Dios? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, hermanos, que Dios tiene y seguirá teniendo para nosotros.
¿Sí? Seguirás teniendo. Porque si nos seguimos esforzando, si trabajamos lo que Él quiere que trabajemos, lo que Él nos ha dado, entonces vamos a recibir más. Sí, pero el que no trabaja lo que Dios le ha dado, no olvides, siempre me ha quedado bien penetrado en mi mente la parábola de los talentos. Que aún lo que tiene, dice allí Mateo, le será quitado. Aún lo que tiene. Imagínese que Dios le haya dado un talento a usted, una gracia, un don, y no lo usa. Es que me da pena, me da miedo, se me sube el azúcar, se me baja el azúcar, me agarra sudadera. Pero en el mundo no éramos así. En el mundo éramos los más, la palabra más fina no la hallo. Ya usted me entendió. Ahí no teníamos pena. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, ahí las cosas cambian. Ahí las cosas son diferentes. Entonces, por eso Dios nos da, dígalo conmigo en esta noche, de su espíritu. Y nos da dones para poderlos trabajar, hermanos y hermanas, en esa tierra. Bien, veamos otra porción de la Biblia. Gálatas 6:9. Vamos a Gálatas, por favor. Ya vamos a terminar, hermanos. Gálatas 6:9. Cuando lo tengan, me dice un amén. Gálatas 6:9. Cuando lo tengan, me dice un amén. Yo no lo he hallado. Los ventiladores no me ayudan, pero ahí déjenlo, no me vayan a apagar. Me dan aire. ¿Alguien lo lee, hermanos? 6:9 de Gálatas. No nos cansemos. Dígale que tiene la par. Acá la silla sola. No te canses, silla. Algún día te van a ocupar. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayemos. Amén. No se canse de hacer el bien. No se canse de dar, no se canse de congregarse, no se canse de leer la Biblia. No nos cansemos. Mañana vamos a descansar, pero pues sí, porque ya lo merecí. Pero no nos cansemos. ¿Sí? ¿Ha visto usted hermanos cristianos que se cansan? Sí, se cansan. ¿Y de qué? No sé, porque cuando uno viene al culto uno no hay trabajo, hermana. No la ponemos a arrancar ejotes ni a su nombre, ni a la hermana Silvia a atender a la mesa. Vaya, ¿qué va a querer? Sí, pues. No venimos a trabajar. Venimos a descansar y que nuestra alma y nuestro espíritu se alegren, se llenen. Entonces Pablo dice acá, no nos cansemos, ¿sí? Pues de hacer el bien. O sea, no se canse de hacer lo correcto delante de Dios. Porque, hermanos y hermanas, dice aquí, al tiempo segaremos, recibiremos, según lo que hayamos hecho, según lo que hayamos sembrado, según el esfuerzo que usted haya hecho, según los talentos que haya trabajado, así va a segar. Hermanos, es lo que Dios nos da. Por eso yo bendiga a la hermana Marta, que yo sé que hoy le cuesta cantar, ya no canta como antes, pero no se canse. Amén. Hermana María, sé que ha andado enferma, que se le baja, que se le sube, que se le va y se le viene. Hermano, pero no se canse. Amén. Yo ando cansado. Hermano, y a veces digo yo, hoy no quisiera ni ir al culto, pero digo yo así, si ya me esforcé, si ya me asoleé, si ya me ajetré afuera, ¿por qué no voy a ir a descansar al culto? ¿Sí? Entonces, no nos cansemos, porque al tiempo vamos a recibir todo lo que hagamos acá en la obra del Señor. Hebreos 11:6 se le llama el salón de la fe. Vamos al salón de la fe.
Usted no traía fe, abre la puerta de Hebreos y comamos fe. Hebreos 11:6. Cuando lo tengan, me dice un amén. ¿Qué dice, hermana Maribel? Ahí está. Siga. ¿Y qué pasa? Oiga, y Él es galardonador. Hermanos, si alguien nos va a galardonar y nos va, hermanos, a incentivar es Dios. Hermanos, a nosotros. Por eso no debemos, Gálatas 6:9, cansarnos. Porque Él es galardonador para aquellos que le buscan. Usted puede decir, ay hermano, pero qué poquito, los mismos pelones mal peinados, no importa, aunque sean los pelones mal peinados, pero estos pelones mal peinados, ya sin pelo, venimos a adorar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Denle una ofrenda de palma al Señor en esta noche, hermano, no nos cansemos, porque Él es galardonador para los que le buscan. Amén. ¿Cuánto le buscamos cada día, hermano? El día que no venimos al templo, me incluyo yo, ese día no lo buscamos. Amén. Pero dice Hebreos 11:6, que sin fe, así empieza, ¿verdad? Porque el hermano, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca, crea que le hay, crea que ahí está. Y aparte de que usted cree que ahí está, Él es galardonador. Sí, Él es galardonador para aquellos que le buscan. Por eso debe de haber un incentivo en nosotros. El mismo culto, la misma hora, el mismo canta, la misma alabanza, el mismo teclado. Y cómprame otro teclado, pues. Lo mismo, no es lo mismo. Cada día tiene su propio afán, dice la Biblia. Pero cada vez que venimos aquí a la iglesia, hermanos y hermanas, algo puede pasar en nuestras vidas. Algo Dios puede dar a nosotros. Por eso uno motiva a los hermanos, hermano, venga, hermana, venga, ay, me duele el pelo, venga, si aquí Dios le va a sonar el pelo, solo quita y un solo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, hermano, uno quiere compartir lo que Dios le ha dado a uno. ¿Qué le ha dado Dios a uno? Porque Él es galardonador. Y si Él es galardonador conmigo, yo quiero que lo sea con la hermana Ruth, yo quiero que lo sea con el hermano Manuel, yo quiero que lo sea con la hermana Silvia, con la hermana Hermida, con la hermana Damaris, con todos los que nos esforzamos para estar en la casa del Señor. Él es galardonador, y como Él es galardonador, yo quiero que Él galardone también a aquellos que procuran estar en la casa del Señor. Amén. ¿Ves qué lindo es el mensaje? Hermano, y es acá donde nosotros aprendemos. Última cita bíblica y nos vamos. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Verso 23. Cuando lo tengas, me dice un amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿qué dice? Recibiréis, ¿el qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, ¿qué hacemos? Servís. ¿A quién le sirve usted, hermano? ¿A quién le sirve usted, hermano? ¿A quién le servimos nosotros?
a Cristo, porque Él nos vino a servir hace más de 2000 años. Él no vino a que le sirviesen, Él vino a servir a los demás hermanos y hermanas, y aparte que vino a servir, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y fuimos encontrados por Él. Y ahora, hermanos y hermanas, no nos queda más que servirle a ese Dios que vive y reina para siempre. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta noche, hermanos y hermanas. Y el pueblo del Señor dice: cierre sus ojos en esta noche. Padre, queremos trabajar cada día, Señor. Danos la fuerza, danos la capacidad, Señor, para que cada día hagamos lo que hagamos, sea de tu agrado, oh Dios. Póngase de pie, hermano, en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Dígalo conmigo en esta noche. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Y ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. A veces me siento débil. Ya no quiero escalar, pero alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Por eso quiero escalar. A veces me siento débil. Ya no quiero escalar. Luego, pero alzo mis manos al cielo. Cristo, fuerzas me da. La última vez. Ya viene, aleluya, ya viene esa recompensa, hermano y hermana, y ya no voy a llorar. Tengo Cristo en mi vida, por eso quiero. Señor, gracias. Esa recompensa no la merecíamos. Gracias, Dios, porque tú nos has dado de tu espíritu. Y si tú nos has dado de tu espíritu, tú nos has dado dones, Padre, para que los podamos trabajar. Señor, si los hombres terrenales saben dar buenas dádivas, ¿cuánto tú, oh Dios, nos darás todas las cosas que nosotros le pidamos a usted? A veces me siento débil. Ya no al cielo, oiga, y Cristo fuerzas
me da. Ya viene la recompensa. Aleluya. Y yo voy a llorar. Señor, un día todo sufrimiento pasará, toda enfermedad pasará, y estaremos con Él para siempre y por toda la eternidad, adorando a aquel que es digno ser alabado y glorificado, hermanos. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, no te fatigues, porque en su tiempo segaremos, según la Biblia. Al tiempo segaremos lo que hayamos hecho para Él. Nada queda en vano, nada queda en saco roto. Un día Él viene a galardonar a cada uno según sea su obra en esta tierra. Gracias. Gracias, Dios, en esta noche por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú tienes galardones, recompensas, Señor, para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, a los que no pudieron venir. Te pido que les ayudes, les concedas que estén el día de mañana, sábado, en este lugar. Bendice a nuestro hermano Manuel, el cual tú hoy le has otorgado, Señor, esa bendición. Le has dado regalos, le has dado dádivas, Señor, y no dudamos que tú estás dando a aquellos que te buscan cada día. Despídenos en tu paz, amor y santidad, y llévanos con bien a nuestros hogares. Todo esto se lo pido en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta noche, hermano. Dios es bueno. Amén. Tenemos pepinos. ¿Qué es eso? Man, ya me están fallando a mí esta